Estamos en Madrid, es el año 1975. La situación política y social que se está produciendo en España crea entre la población una incertidumbre generalizada sobre el futuro político de nuestro país. Es 20 de noviembre de 1975. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Pero yo me acuerdo que viví la muerte de Franco en el cuartel en Moncloa. Estuvimos una semana sin poder salir del cuartel, con el fusil cargado y con vestidos y todo, ¿sabes? Para salir a la calle enseguida, ¿sabes? Que pasara algún lío. Y ahí yo pues tuve mucho miedo, ¿no? O sea, lo pasé fatal, o sea, porque dijeron, no, ¿qué tal? En fin, imagínate, menos mal que no tuvimos, que no pasó nada, ¿no? Pero imagínate que nos sacan ahí y tal, o sea, un desastre. Tras la muerte de Franco, se inicia un proceso de transición pacífica de la dictadura a la democracia. Las juventudes progresistas reclaman libertad. Los ciudadanos salen a la calle para manifestarse bajo el grito de amnistía y libertad. El 15 de junio del 77 se celebran las primeras elecciones democráticas en España con una amplia participación de los ciudadanos. Esta democracia recién instaurada va a permitir a las personas gozar de una libertad que hasta el momento les había sido negada. Y con ello, en esa nueva España del aperturismo exterior y la democracia, aparece una nueva manifestación cultural distanciada de aquel movimiento progre relacionado plenamente con la izquierda democrática y que hasta aquellos momentos había abanderado la vanguardia cultural. Conocida coloquialmente como el rollo, se va a caracterizar por un cierto pasotismo político y, sin embargo, con una mayor carga de transgresión a las normas sociales establecidas. La vida no es para nada un movimiento político, o sea, lo que pasa es que dio la casualidad que, claro, pues bueno, tal, pues estaba el Franco, después se murió y no sé qué, ¿sabes? Pero nunca hemos sido políticos. Imagino que éramos rupturistas, ¿no? O sea, que éramos rebeldes a una historia que estaba pasando, que en ese momento estaba pasando, claro. Nos rebelábamos a todo eso porque éramos unos críos que, como los de ahora, se rebelan a sus padres, ¿no? Un poco, ¿no? Igual. Lo que pasa que, claro, después de la muerte de Franco, yo por lo menos me esperaba mucho más, ¿no? Que luego pues no fue apenas nada. Todas esas expectativas que la transición y la reciente democracia no acabaron de resolver traerán consigo el desencanto, y con él un cierto pasotismo acompañado por la emergencia de un novedoso movimiento que no solo cambió la moda o los gustos musicales, sino que afectó al nacimiento de nuevas corrientes artísticas. Una importante renovación cultural en múltiples ámbitos que tienen como escenario común la ciudad de Madrid. Mientras que aquí, debido a un régimen retrógrado y conservador de 40 años, se había vivido en un tiempo detenido y anquilosado por las tradiciones, fuera de nuestras fronteras había transcurrido ese tiempo propio de sociedades en democracia. De pronto España se abrió al mundo observando unos horizontes amplios y ricos. Que lo que había era rebeldía absoluta, pero rebeldía lo mismo que estaba pasando en Inglaterra. O sea, los jóvenes en Inglaterra, o sea, el punk no hay futuro. Entonces, a ellos, ¿qué más les daba si no había futuro? Pues ya se les iba la olla y ya está. Tener la libertad de elegir, pensar, de vivir. Una libertad no antes contemplada que permite al individuo hacer aquello que le apetezca sin necesidad de dar explicaciones más allá de su autorrealización y complacencia. Que se querían rapar la cabeza, se lo rapaban. Que se ponían una cresta de colores, pues se la ponían. O sea, que era rebeldía pura. Y dio la casualidad de que, bueno, en esa rebeldía pues también entraba la música, pero también entraba la pintura y entraba la danza. O sea, quiero decirte que el punk tocó todo. Todo lo que venía de Inglaterra.
Joy Division, por Roxy Music, Suicide and the Banshees. Que claro, como estamos hablando de un lapso de tiempo tan largo, pues es que en unos momentos fueron unos, luego otros fueron otros, ¿no? Malcolm McLaren, Bowie. El punk, la nueva ola, todos los pop, yo qué sé, claro, que se influyó. La New Wave que tiene lugar en Londres, junto con el glam rock, la estética pop de Andy Warhol y la liberación homosexual con el uso de iconos ambiguos como David Bowie, entre otros, sirven como referente a los protagonistas de esta nueva ola que comienza a formarse en Madrid. Eran ídolos, claro. Ellos hacían sus discos y cosas así y nosotros pues oíamos los discos y nos encantaban y veíamos las revistas y veíamos que pasaban cosas allí y eso. Y luego ya pues empezaron a pasar cosas aquí. Nosotros estábamos sedientos, en una palabra, ¿no? O sea, aquí, o sea, hasta la muerte de Franco, veíamos los conciertos con cuentagotas. Y de repente pues hubo una explosión de que todos nuestros ídolos venían a hacer conciertos a España, pues en cierto modo pues porque España había dejado de ser un feudo de un dictador, ¿no? Los jóvenes beben con avidez de las corrientes culturales del extranjero y buscan en ellas inspiración para crear la suya propia. Yo creo que es que estábamos desesperados, yo qué sé. El rollo era hacer algo español. Se recupera toda una iconografía plagada de símbolos religiosos y de la cultura tradicional española próxima a la esencia de lo Made in Spain, que hasta ese momento había suscitado rechazo por estar asociada al conservadurismo del régimen político anterior. Y entonces, pues, ¿qué se ocurre? Pues los toros, ¿por qué no? Eso era simplemente por esnovismo, no sé, o sea, lo de las muñecas marín, ¿no? Las sevillanas esas, ¿no? Que se ponen encima de la televisión. Yo me imagino que es esto, ¿sabes? Que es por esnovismo. La estética punk y las influencias musicales serían el nexo común entre personas con los mismos ideales y por tanto la causa por la que comienzan a unirse para formar grupos de música. Es un momento de ebullición en el que surgen muchos grupos. Los Zombies, Plástico o Caca Deluxe, que intentan traducir esas influencias del extranjero a una versión española y donde la calidad musical no era un factor determinante. Contarían más las ganas de expresar y exteriorizar todo aquello que hasta el momento no estaba permitido. ¡Que te van a pasar, luego pasa al olvido! Me gusta ser una gorra, me gusta ser una... Yo creo que las cosas empiezan así. Tú quieres hacer algo y lo haces, ¿no? Luego ya a lo largo de tu vida ya verás si sirves o no sirves para ello, ¿no? Pero en principio tú te lanzas. Momento comprendí que el futuro ya está aquí y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Había mucha gente, por ejemplo, que empezó a tener un grupo de música y pues, no tenían ni idea de tocar y aprendían sobre la marcha. Pero vamos, también pintores y también, no sé, no sale todo el mundo sabiendo hacer todo, ¿no? Pero hubo, por ejemplo, muchos grupos que empezaron a aprender a tocar sobre la marcha. O sea, querían ser músicos, entonces, bueno, pues se compraron una guitarra y entonces empezaban a aprender a tocar. La misma Alaska lo dice ella misma, ¿no? Que no tenía ni idea de tocar la guitarra. O sea, hacía como que ponía las posturas de la guitarra, pero era un paripé, ¿sabes? No hacía nada, no sabía tocar. Empezó a aprender poco a poco. Pero yo creo que eso es la historia de la vida, ¿no? Yo tampoco sabía pintar maravillosamente cuando empezaba así, yo qué sé, cada uno va teniendo una evolución.
no era una cosa profesional, todos éramos amateur. Y cuando existe eso, el amateurismo, pues es como todo más de verdad. O sea, no hay artificio, ¿no? Es todo más de verdad. Porque sabes que por lo que luchas es por lo que tú piensas, ¿no? No por agradar a nadie, ¿no? Creo que en tu profesión, si tú eres un artista, si realmente eres artista, lo más importante en el arte es tener un mundo interior propio, mucho más importante que la técnica. La técnica se aprende, el mundo interior propio no se puede aprender. Eso no sé, tienes que nacer con ello y si no, pues mira, pues no eres artista, ¿no? Es decir, que el artista que tiene que expresar un mundo, lo menos importante es la técnica, porque eso se aprende, ¿sabes? Cuál es el mejor óleo, el mejor lienzo, el mejor tal, todo. La parte técnica se puede aprender, mientras no seas un zoquete, ¿no? Que no sabes hacer nada, ¿no? Entonces, pero lo importante es tú tener el corazón abierto y la sensibilidad para hacer algo que no hagan los demás, ¿no? O sea, expresar el mundo de una manera que solo lo puedes hacer tú. De la desintegración de Kaka Deluxe se forman nuevos grupos pioneros como Alaska y los Pegamoides, La Mode, Radio Futura o Derribos Arias. Pero la música no va a ser la única disciplina que se impregne de esa renovación. Las demás artes también serán partícipes de esta bocanada de aire fresco. La música lo que pasa es que es lo más vistoso, quizás. No sé si me entiende. Pero la pintura, o sea, quiero decir que entre nuestro grupo había muchos pintores y pintores, quiero decir que ahora pues están en un escalón alto, ¿no? No sé, también hay cine, tú no me dirás, música, eso, pero también había pues baile, había también escritores, o sea, danza, escritores, había, yo qué sé, que cada uno hacía sus cosas. No sé, el transformismo. Si la música proporcionó el himno del cambio, las artes plásticas, la fotografía, la ilustración y el cómic underground permitirían indagar las nuevas inquietudes iconográficas de una España en transformación. O sea, que fue un movimiento súper potente, ¿no? Porque tiene literatura, tiene pintura, tiene cine, tiene de todo. Artistas como Las Costus y Fabio de Miguel comparten una estética muy colorida y transgresora con representaciones de la España más castiza, tratando temas tan dispares como la religión y el transformismo. Sigfrido Martín Begué crea para sus composiciones mundos fantásticos cargados de surrealismo, al igual que Guillermo Pérez Villalta, aunque los personajes que los protagonizan son muy diferentes. Martín Begué incorpora en sus obras personajes irreales, mientras que Guillermo Pérez Villalta representa a aquellas personas que le rodean en su cotidianeidad. Que cada artista tiene una obra muy suya, ¿no? Y muy concreta y tal. Entonces depende si estás hablando de, no sé, de Giuseppe o de Ukelele o de Guillermo Pérez Villalta o de Alix o mía. Entonces cada uno representa la vida de una manera, ¿no? O sea, yo por ejemplo, en toda esa época pinto mucho al ser humano dentro de las habitaciones, ¿no? En plan muy urbano, en las grandes urbes y tal, que en ese caso, pues bueno, era Madrid, ¿no? La composición es un ser humano, ¿no? En una habitación con la ventana y a través de la ventana se ve la ciudad y al ser humano le están pasando cosas, ¿sabes? En este caso pues se está contando una uña que es la luna, ¿no? O sea, que es un rollo así muy místico, ¿no? Muy espiritual y muy tal. Nunca pinto mucha gente, siempre pinto pues, ¿no? Una persona aislada que le pasan cosas tal. Giuseppe, por ejemplo, pues pinta grandes masas humanas, ¿no? O sea, pinta mucha gente, ¿no? 50 personas en un cuadro más o tal. O sea, que cada uno tiene su estilo. O sea, por eso la movida es tan importante, ¿no? Porque si todos pintáramos lo mismo...